Tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos a la plataforma de la Federación Peruana Unificada de Abogados. Es un gusto tenerlos nuevamente a través de estos cursos de especialización, algunas ponencias magistrales que siempre desarrolla esta institución, mediante lo que son sus miembros, mediante lo que es su consejo directivo, y qué mejor ahora que estamos en unos tiempos de crisis normativa como se tiene en la ponencia para el día de hoy. Se ha invitado el día de hoy para poder dilucidar algunos puntos que han sido muy cuestionados, criticados en lo que es las reformas legislativas. Para ello hemos hecho lo que es la difusión correspondiente del evento de Código Penal, más de 700 modificatorias, caos normativo y aumento de la criminalidad. La ponencia está a cargo del doctor Luis Lamas Puccio. El doctor Luis Lamas ya desde el año 2014, 2013, más de 11 años que ya viene colaborando con nosotros en los congresos nacionales que todavía se tuvo en el año 2014 aquí en Cusco, en el año 2013 en el Preconadev, y siempre ha sido un referente. Ya estamos, como les menciono, 11 años de que lo conocemos también mediante lo que es la institución al doctor Luis Lamas Puccio. Por tanto, constituye hasta el día de hoy un pilar, por decir así, del derecho penal, por tanto, una fuente confiable. Consideramos que es una fuente confiable para poder desarrollar este tipo de eventos académicos. Y ahora que ha habido bastante crítica a estas modificatorias legislativas, que hemos visto todos los comentarios ahí por Juan Alberto Ruiz, que todos los colegios profesionales deben pronunciarse contra el Congreso, contra el Tribunal Constitucional, contra la Fiscalía. Bueno, la gente está un poco bien movida con esta idea, ¿no? De que está existiendo bastante situación normativa, el crimen organizado, el lavado de activos. Felipe Rolando Porras menciona que continúan las modificaciones, incluso mientras damos esta ponencia sigue habiendo modificaciones, menciona Óscar Javier Leotón Quirós, que también, ¿no?, señala que siguen y todavía leyes con nombre propio indican. Y ahí, así están Yuan, Roger Carpio, Luz Raúl, Manuel Macedo, Roberto Niñahui, Antonio Yacila y así muchos más. Luis Cisneros, abogados, Uber Quirós, que mencionan, ¿no?, una serie de cosas también sobre estas reformas legislativas que está existiendo en nuestro país. Por tanto, esta noche, conforme a lo acordado y también según la hora pactada por la Federación, se tiene la presencia en plataforma del doctor Luis Lamas Puccio. Él es especialista en Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, él es docente universitario, conferencista nacional e internacional, e incluso ha estado en algunas pasantías y ha sido miembro de organismos internacionales, y aparte es un abogado reconocido en nuestro país. Por tal motivo, los dejamos con el doctor en esta ponencia magistral de Código Penal, 700, más de 700 modificatorias, caos normativo y aumento de criminalidad. Bienvenido, estimado doctor, siempre un fuerte abrazo de la Federación, siquiera de forma virtual a su ciudad imperial del Cusco, porque tantas veces ha visitado también, consideramos que usted es parte de esta ciudad imperial del Cusco. Adelante y bienvenido, doctor. Muchas gracias, Bill. Antes que nada, un agradecimiento a tu persona y a la Federación Peruana Unificada de Abogados por la deferencia y la gentileza que tienen de convocarme
de manera virtual a una exposición sobre un tema de particular actualidad. Y como te lo he reiterado en distintas oportunidades, todas las veces que he ido al Cusco han significado una reflexión muy profunda respecto a mi existencia, a mi trayectoria y a lo que significa pues ejercer el derecho penal en un país como el Perú. Como tú sabes perfectamente, yo he ido en reiteradas oportunidades a esta bella ciudad que es emblemática, a la que vengo asistiendo desde mis épocas más juveniles, cuando viajar al Cusco era toda una travesía, a diferencia de lo que significa ahora en que en unos cuantos minutos ya estás otra vez en el Cusco. Y como te vuelvo a manifestar, yo me siento sumamente agradecido y para mí es un agrado estar compartiendo contigo estas experiencias respecto a un quehacer legislativo penal que es motivo de especial preocupación y que desde mi opinión personal tiene todo un corolario interpretativo que va a ser justamente motivo de explicación a lo largo de esta conferencia. Como sabes perfectamente, esta temática que es motivo de preocupación surge a raíz de una participación activa a través de la representación del Colegio de Abogados de Lima frente a la posibilidad de discernir y discutir frente a distintos proyectos legislativos que se vienen maquinando a lo largo de los últimos tiempos. Y como acaba de manifestar un participante, no tengo la menor duda que en este preciso momento hay alguna actividad direccionada a modificar la legislación penal. Es correcto afirmar que el punto de inicio son las modificaciones del Código Penal, pero eso no excluye que las modificaciones no solamente estén circunscritas a la legislación penal propiamente dicha, sino que hay un abanico de iniciativas legislativas enmarcadas dentro del Código Procesal Penal, dentro del Código Procesal Constitucional, dentro de las normas que reglamentan la organicidad del Ministerio Público y del Poder Judicial, y otras iniciativas que están enmarcadas dentro de un conjunto sistemático, partiendo de la aseveración categórica que la legislación penal no está divorciada del marco legislativo, incluso de contenido constitucional, y que lo que sucede en el Código Penal tiene directas implicancias en todo el sistema de justicia, por hacer referencia a las normas procesales, a las leyes orgánicas, a las leyes en materia de ejecución penal, a la jurisprudencia, a las casaciones, a los plenos jurisdiccionales, es decir, un conjunto de actividades que están enmarcadas dentro de la esfera de la legislación penal. Es cierto que la legislación penal es el referente, digamos, más emblemático y simbólico de lo que significa la realidad penal o punitiva de un país, pero vuelvo a insistir, el Código Penal, dada la sistematización, la organicidad y la estructura de lo que significa la ley penal, en realidad estamos acá abordando todo el sistema de justicia penal, dentro de la cual incluyo una propuesta de política criminal, porque el Estado está en la obligación de diseñar políticas en materia de políticas públicas y, por supuesto, la legislación penal tiene un rol categórico dentro del diseño de las políticas públicas, entre otras razones y entre otras consideraciones, porque la legislación penal es parte de la estructura pública del Estado y ahora, como es ampliamente debatido y discutido, nuestro país, nuestra sociedad confronta un problema bastante agudo y crítico de seguridad ciudadana, en la que evidentemente está enmarcada la legislación penal. Y consideré pertinente resaltar y recalcar un número aproximado de modificaciones que se han hecho al Código Penal, pero asumiendo esta premisa de que en realidad no solamente es el Código Penal, es el Código Procesal Penal,
es el Código Procesal Constitucional, es la Ley Orgánica del Ministerio Público, es la Ley Orgánica del Poder Judicial, y esto en realidad enmarca el tema penal como parte de un sistema sistemático, sin intentar ser reiterativo, pero unificado en la medida de las posibilidades, porque hay que deshacernos de esa idea equivocada de que el Poder Judicial, si bien es cierto, es un poder del Estado, goza de autonomía operativa, estructural y presupuestal. El Ministerio Público, a su vez, supeditado a su propia ley orgánica, es el representante de la legalidad en el país. Hablamos de la Policía Nacional, que es el órgano operativo y de soporte más importante del sistema de justicia penal. Estamos hablando del Instituto Nacional Penitenciario, que si bien es cierto es una entidad que depende directamente del Ejecutivo, es en última instancia la entidad receptiva o receptora de todo lo que acontece en el sistema de justicia penal, porque lo que se resuelve dentro del sistema de justicia penal en última instancia es recepcionado por el sistema penitenciario, que es el sistema en donde no solamente se cumplen las sanciones penales, sino que partimos de la premisa que la ejecución y el cumplimiento de las sentencias penales es parte de una sistemática de rango constitucional, porque la sanción no tiene por objetivo castigar, de acuerdo a lo que está establecido en la Constitución política y en otras normas, incluso de rango internacional, como puede ser la Convención Interamericana de Derechos Humanos. El fin y el objetivo más importante de la sanción penal es la resociabilización, es la rehabilitación del delincuente. Por eso existe un código de ejecución penal, un reglamento del código de ejecución penal, y de la Constitución política establece de manera clara, objetiva y taxativa que el fin del sistema penitenciario es la resociabilización, la rehabilitación del sujeto, del individuo, del ciudadano que infringió una norma de carácter penal y cometió un delito. Se evaluó su conducta a través de todas las prerrogativas procesales, sustantivas y adjetivas que existen en el Código Penal, y un órgano como el sistema de justicia consideró pertinente y consideró categórico que esa persona cumplió con las exigencias para poder ser sancionada penalmente, y a partir de ahí fue derivado a un sistema penitenciario que pone en evidencia la estrecha interrelación que existe entre todos estos órganos que integran el sistema de justicia penal. Y cuando hablamos de organicidad y hablamos de sistematicidad del sistema de justicia penal, partimos de la premisa de que en realidad se trata de un solo sistema, que puede estar integrado por diferentes entidades, organismos, Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, Procuradurías. En realidad, cuando asumimos la premisa de que es un sistema, para que el sistema pueda funcionar y pueda operar de manera armónica y sistemática, hay que estar consciente que todas estas entidades no solamente están interrelacionadas y estrechamente vinculadas, sino que el éxito del sistema en su totalidad depende también del éxito de los subsistemas que integran el sistema de justicia penal en nuestro país. Y uno de esos componentes más trascendentes y que tiene mayor relevancia en el análisis del fenómeno de la criminalidad y de la legislación que se promulga para enfrentar este fenómeno criminal es la actividad legislativa. Es decir, estamos hablando de un quehacer cotidiano, constante y permanente que proviene incluso de un órgano que no está integrado dentro del sistema de justicia penal, y es el Poder Legislativo, el Parlamento, el Congreso de la República, que tiene una concepción diametralmente distinta en cuanto al manejo de las políticas públicas, porque dentro de las atribuciones que tiene el Parlamento, al margen de legislar y de fiscalizar,
no le compete diseñar y poner en prácticas políticas públicas que son actividades que corresponden a otras instituciones profesamente diseñadas para tales efectos. Entonces, la primera gran interrogante que surge es que existe y persiste un divorcio entre lo que significa la visión y el manejo del aparato público por parte de quienes legislan, que si bien es cierto, se supone están integrados por asesores, por expertos que los asesoran, las decisiones que se toman en el Poder Legislativo muchas veces están totalmente desconectadas de la funcionalidad y de la operatividad de los otros aparatos del Estado que tienen dentro de sus objetivos ejecutar y cumplir lo que establecen las leyes. Y esta dicotomía legislativa, si bien es cierto, en los últimos meses ha adquirido niveles de escándalo por la falta de responsabilidad, de funcionalidad y de rigurosidad, cómo se legisla frente a un tema de tanta trascendencia e importancia como es el tema de la seguridad ciudadana y de la seguridad social. En última instancia, somos todos nosotros, en términos personales, individuales, familiares o colectivos, quienes que tenemos que padecer y sufrir las consecuencias de un manoseo perverso de la legislación penal, desgraciadamente orientada más a fines políticos que a fines de carácter preventivo. Es cierto que en los últimos tiempos esta actividad disasociada de lo que es legislar en materia penal ha aumentado en términos cuantitativos y cualitativos. No es menos cierto que desde que entró en vigencia el Código Penal del año 1991, a los pocos días o pocas semanas de ser promulgado, automáticamente fue objeto de una modificación que justamente provino del Poder Legislativo de aquel entonces, que reformuló la legislación en materia de represión del delito de lavado de dinero sucio, ¿no? Y evidentemente tuvo una connotación y un sesgo fundamentalmente político, porque si bien es cierto que en el año 1991, al poco tiempo de ser promulgado el Código Penal, lo primero que se hizo fue incorporar el delito de lavado de dinero sucio a través de las modificaciones del artículo 297 del Código Penal para incluirlo como una modalidad agravada del tráfico del activo o de los dineros sucios que provenían del narcotráfico. Creo que es fundamentalmente importante para poder enfatizar sobre esta dicotomía entre lo que dice la ley, lo que sucede en la realidad y la injerencia de la mano política para legislar. Curiosamente, cuando se modificó por primera vez el Código Penal en el año 1991, se incorporó la pena de cadena perpetua para el delito de lavado de dinero. En realidad fue un acontecimiento político particularmente connotado, no solamente en el Perú, sino a nivel internacional. Para aquellos que hemos tenido algunas oportunidades de participar en algunos eventos o foros internacionales sobre el lavado de activos, sobre crimen organizado, sobre terrorismo, llamaba poderosísimamente la atención de que el Perú fuera el único país en la comunidad internacional que sancionaba el delito de lavado de dinero con la pena de cadena perpetua. Es decir, países con sanciones mucho más rigurosas para abordar el fenómeno de la criminalidad, como es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, realmente se sorprendía que un país como el Perú, que tenía problemas de corrupción, problemas de narcotráfico, problemas de delincuencia, que estaba catalogado como un país productor de hoja de coca para elaborar la pasta básica y convertirla en clorhidrato de cocaína, una nación que tenía un rol importante
dentro del fenómeno criminal del narcotráfico en la dimensión global, hubiera incorporado la pena de cadena perpetua para un delito que evidentemente en aquel momento no tenía tanta resonancia política como sí tiene ahora el fenómeno criminal de lavado de activos, a raíz de la puesta en vigencia de la Convención de Viena del año 1988, a raíz de la entrada en vigencia de la Convención de Palermo, de la Convención de Mérida de la lucha contra la corrupción, del reglamento modelo de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas para luchar contra el lavado de activos y otros delitos conexos. Es decir, un conjunto de actividades que, si bien es cierto ahora ya han adquirido realce, en el año de 1991, cuando se incorporó la pena de cadena perpetua, era realmente un acto verdaderamente sorpresivo en la comunidad internacional. Y como manifestaba, se asumía como premisa que ya había una nación a nivel internacional que sancionaba un fenómeno criminal como el lavado de dinero, que empezaba a tener connotaciones y que, como sabemos perfectamente, en la actualidad es un fenómeno criminal de primer orden. Pero lo cierto y lo concreto es que el Perú fue el primer país en el plano internacional que incorporó la pena de cadena perpetua. La segunda gran interrogante que necesitamos plantearnos es si efectivamente esa incorporación y esa modificación del Código Penal fue una alegoría en la lucha contra el crimen o en realidad se convirtió en un hecho palpable, verificable y real. Como sabemos perfectamente, en el Perú nunca nadie fue sancionado por el delito de lavado de dinero con la pena de cadena perpetua. La pena de cadena perpetua se incorporó con posterioridad al Código Penal a raíz de otras modificaciones respecto a otros delitos de particular relevancia, pero en el caso específico de lavado de dinero sucio, nunca hasta la fecha se aplicó la pena de cadena perpetua, a pesar de la connotación y de la trascendencia y de la importancia que tenía el lavado de dinero sucio en una nación como el Perú, que en el año de 1991, curiosamente, para hablar de las paradojas, el Banco Central de Reserva salía a comprar dólares sucios provenientes del narcotráfico que ingresaban a través de la zona del Alto Guayaga en el intercambio de dólares sucios por pasta básica de cocaína, porque en aquel entonces el Perú era el país que proveía mayor cantidad de pasta básica a Colombia, sobre todo al cartel de Cali. Es decir, el Perú era proveedor de materia prima para elaborar cocaína a nivel de narcotráfico en el plano global. Y como manifestaba, el Perú salía a través de su Banco Central de Reserva al Jirón Ocoña a comprar dólares sucios para poder solventar el pago de los compromisos que había asumido frente al pago de la deuda externa. Es decir, el banco más importante que maneja el curso de la economía económica y política del país salía a comprar dólares sucios. Es decir, participaba en una actividad que posteriormente fue categorizada como una actividad criminal, como una actividad delictiva. Incluso el Ejecutivo de aquel entonces, como parte de su política financiera, estableció una disposición de menor rango a través de la cual eximía de responsabilidad penal al Banco Central de Reserva por comprar dólares sucios en el Jirón Ocoña y poder cumplir con sus compromisos internacionales. En realidad, esas personas que se dedican a la compra-venta de dólares denominados como campistas, que existen en todas las ciudades más importantes del Perú, es una reminiscencia de ese fenómeno criminal de lavar dinero en el Jirón Ocoña, porque evidentemente esa plata sucia, no solamente en términos eufemísticos, sino también en términos físicos, porque provenía del trueque, eran dólares físicamente sucios, que se comercializaban libra
libre y abiertamente en las casas de cambio. Incluso las entidades financieras más importantes del país salían y tenían oficinas, sucursales en las zonas, en las ciudades más allegadas al fenómeno del narcotráfico y de la exportación de pasta básica de cocaína. Entonces, creo que es interesante resaltar esa doble moral que existe en el Estado para poder adentrarnos dentro de ese fenómeno que yo he categorizado como el manoseo de la legislación penal, enfrentando un fenómeno criminal de las características y las condiciones que actualmente estamos presenciando dentro de nuestra realidad social. Y este fenómeno legislativo ha sido reiterativo, repetitivo a lo largo de la vigencia del Código Penal desde el año 1991. No es una actividad de los últimos tiempos. Todos los gobiernos, de una u otra manera, han recurrido de manera totalmente irresponsable a modificar el Código Penal, haciendo artimañas declarativas y políticas para hacernos creer a nosotros como población de que modificando una norma en el Código Penal podían enfrentarse fenómenos crecientes como el tema de la criminalidad urbana, porque curiosamente también es interesante hacer una dicotomía entre lo que significa la modificación del Código Penal para aumentar el tipo de sanciones y crear falsas expectativas ante la sociedad y lo que ha significado, por decirlo menos, entre comillas, la reserva política intencionada o malintencionada de no querer modificar la legislación en materia de corrupción. Porque en realidad el problema del Perú no solamente es la criminalidad, es también el fenómeno de la corrupción. Y cuando hablamos de corrupción, creo que es importantísimo recalcar que no estamos acá frente a la corrupción común y corriente. Estamos frente a un fenómeno de corrupción política en las altas esferas de la gobernabilidad y del poder político a lo largo de la historia del Perú. Yo he manifestado en distintas oportunidades que es vergonzoso recalcar que el Perú tiene dos historias, y eso tiene que ver mucho con la actividad legislativa, porque como sabemos perfectamente, la actividad legislativa es lo que le da el viso de legalidad a las acciones del Estado para poder encuadrar y calificar una conducta y poder denominarla como delito dentro de la legislación penal. Mientras esa conducta no está incorporada a través de una norma, de una ley dentro del Código Penal, es una conducta que puede tener visos de sanción administrativa, que puede tener cuestionamientos de contenido ético-moral, pero desde el punto de vista del derecho penal no es una conducta punible. Por lo tanto, quienes están inmersos en esas actividades más se caracterizan por la impunidad de los hechos, pero una impunidad no de carácter jurídico o jurisprudencial frente a la posibilidad de que una persona que es procesada, juzgada, en última instancia, la sentencia que se le emite es una sentencia absolutoria. Digamos que es la forma más clásica de impunidad, el uso mismo de la capacidad de procesar para poder absolver a un delincuente que se sabe que tuvo una participación activa en un hecho que está calificado como delito. Yo me estoy refiriendo a la impunidad política, es decir, a la ausencia, entre comillas, de interés por parte de quienes gobiernan de modificar la ley penal para enfrentar fenómenos criminales de tanta relevancia, trascendencia, como es el caso de la corrupción política. Por eso manifestaba que, desde mi percepción personal, porque esto no es de ahora, es parte de la historia democrática del Perú, nuestra nación tiene dos historias: la historia oficial o el oficialismo, que es la historia que aparece narrada en los libros de la historia del Perú, que es la historia que nos enseñan desde que somos jóvenes, adolescentes, es la historia que le rinde culto a nuestros héroes,
a través de una serie de festejos históricos que hacen una remembranza a los momentos más trascendentales de la historia del Perú, pero sin embargo el Perú también tiene otra historia vergonzosa, que es la historia de la corrupción, una historia encubierta, una historia soterrada, una historia mimetizada, porque esa historia de la corrupción es una historia paralela a la historia oficial respecto a la historia de nuestro país. ¿Y por qué recalco esa doble historia o ese doble discurso histórico que tiene nuestra nación a través de los gobernantes? Porque entiendo que desde un punto de vista fáctico y operativo, la verdadera historia que ha marcado el curso de los acontecimientos en el plano de la legislación, en el plano de la judicialización de los casos de corrupción, en el plano de la impunidad y en el plano de la cuantiosa apropiación y mal manejo de los recursos del Estado, es la historia de la corrupción. Es decir, nos vanagloriamos de tener más de 200 años de democracia. Y con justa razón el oficialismo festeja los 200 años de democracia. Pero la otra cara de la moneda son 200 años de corrupción. Y digo de corrupción porque es ese fenómeno de corrupción y de impunidad enmarcado dentro de la legislación el que ha marcado el real curso de los acontecimientos. De un punto de vista estrictamente pragmático y operativo, si la plata que se robaron en complicidad con los gobiernos de turno, con los partidos políticos y con los gobernantes, hubiera sido invertida para bienestar de las grandes mayorías de los ciudadanos peruanos, no tengo la menor duda que nuestro país, en términos de prosperidad, en términos de democracia, en términos de igualdad de derechos, sería totalmente distinto, porque esos recursos, en lugar de haber sido invertidos para beneficio de las grandes mayorías, terminaron en las manos y en los bolsillos de políticos y de empresarios corruptos que se robaron la plata del Estado y truncaron políticas económicas de desarrollo para llevarnos a la situación actual. Y reafirmo lo que estoy señalando porque eso no es solamente una lectura interpretativa histórica, ¿no?, que puede soñar interesante, sino que tiene una explicación. Los mismos que han participado en la corrupción en las políticas de gobierno, ejerciendo la gobernabilidad a través del oficialismo, siempre han sido los más interesados en que no se conozca esa historia soterrada y subrepticia de la historia de la corrupción en el Perú. Y esa historia ha sido ocultada, cuando en realidad debió y debería ser enseñada en los colegios a los jóvenes, a los niños, para que conozcan la trascendencia y la importancia que tiene el tema de la corrupción política en el curso de los acontecimientos históricos. Al contrario, siempre se ha tratado de que pase desapercibida y los resultados están a la vista de todos nosotros. Es un fenómeno de corrupción política estrechamente vinculado a la manipulación de la legislación respecto al Código Penal, que continúa y permanece de manera activa e intensa en el ejercicio de la brega política. Políticos corruptos que siguen en la brega política, que tienen aspiraciones políticas, que crearon partidos políticos para enriquecerse en desmedro de los partidarios y de las expectativas democráticas de los ciudadanos, que seguimos pensando que la mejor manera de enfrentar la dictadura o un régimen totalitario es a través de los partidos políticos. Sin embargo, como sabemos perfectamente, los partidos políticos en los momentos actuales son instituciones no solamente desprestigiadas, desmerecidas, que han perdido total credibilidad frente al ciudadano común y corriente, sino que se han utilizado y se utilizan como organizaciones incluso de rango criminal
porque evidentemente si nos abocamos a los plenos jurisdiccionales, a lo que establece la doctrina, para definir qué cosa es una organización criminal desde el punto de vista de su jerarquización, de su esquematización, del rol que cumplen cada uno de los de ellos, evidentemente hay algunos casos de partidos políticos que han venido operando como si fueran organizaciones criminales, utilizando esa maraña legislativa, esa apariencia de legalidad y de legitimidad, ese espejo de democracia para afirmar que los partidos políticos son los mejores representantes de la democracia en el país, cuando en realidad, en muchísimos casos, no en su totalidad, son los partidos políticos a través de la politiquería que han utilizado el partido político como correa de transmisión de la corrupción de un gobierno a otro gobierno, y utilizan evidentemente el marco legislativo como una especie de escudo de autoprotección para hacernos creer que viviendo en democracia se legisla a favor de la democracia y como consecuencia de eso, entre otras aseveraciones categóricas, hay una decisión política en las altas esferas del poder de luchar contra este fenómeno creciente de lo que es la corrupción. Y cuando hablamos de corrupción, claro, hay que referirnos también al tema de la seguridad ciudadana, es decir, un fenómeno criminal que es todos los días percibidos por nosotros a través de los medios de comunicación, en la que se nos muestra desde que nos levantamos hasta que nos acostamos fenómenos de agresión, de sicariato, de arrebato, ¿no? Y de otras patologías sociales que evidentemente nos tienen en una situación psicológica de zozobra y de inseguridad ciudadana como consecuencia de lo que vemos todos los días en los medios de comunicación. Pero hay que tener presente muchísimas veces que lo que se informa a través de las noticias en los medios de comunicación son estos medios de comunicación los órganos mediáticos y publicitarios del poder político y del poder económico. Un poder político y un poder económico vinculado a la corrupción política en las altas esferas del poder, que utilizan justamente el tema de la seguridad ciudadana como una fórmula para generar una pseudoconciencia colectiva sobre la imperiosa necesidad de recurrir a las modificaciones de las leyes penales como el mejor antídoto para poder prevenir y luchar contra la criminalidad. Es decir, en otras palabras, un código penal que ha sido modificado y que sigue siendo modificado todos los días, hasta en más de 700 oportunidades, ha generado una situación no solamente de caos y de desorden legislativo, al haber desnaturalizado toda la sistematización de un código penal del año 1991 que entró en vigencia, que significaba toda una renovación de los conceptos clásicos en materia de tipicidad, tentativa, formas de penas, sentidos coercitivos, mecanismos jurídicos que están en la parte general, que comparativamente a raíz de lo que sucedía en el Código Penal del año 1924, significó una transformación legislativa significativa y sustantiva para los gobiernos que iban a gobernar el Perú a partir del año 1991, cuando entró en vigencia este Código Penal. Es decir, un marco legislativo no solamente respecto a los principios que están establecidos en la parte general, sino también en cuanto a la configuración de determinadas conductas inherentes a la parte especial del Código Penal. Otra de las primeras modificaciones que se hicieron para poder poner en realce la manipulación perversa que tiene el poder político en materia de legislación, no solamente está referida a este eufemismo o esta dicotomía que acabamos de mencionar respecto al delito de lavado de dinero sucio, sino también otra importante modificación que se hizo fue excluir
las prácticas monopólicas como actividades delictivas, que recién con posterioridad han sido reincorporadas a pesar de las decisiones administrativas emanadas de órganos administrativos, como es el caso de Indecopi, sino que dada la vinculación entre el poder económico y el poder político, cualquier calificación penal para recurrir a la jurisdicción penal en prácticas monopólicas vinculadas al mal manejo de las actividades empresariales y económicas también significó una actitud reticente a incorporar dentro de estas leyes, y vimos cómo se orientaban las sanciones administrativas a hechos que tenían características para ser categorizados como delitos, afirmando, entre otras actitudes, aquellos eufemismos como que la ley penal es el último ratio. Es el último ratio en la teoría, pero en la práctica todos sabemos que la ley penal, para que se aplique en un país como el nuestro, tiene necesariamente que transitar por un larguísimo recorrido que está vinculado a la forma y la manera como se administra justicia penal en nuestro país. El caso más emblemático, Odebrecht, el caso del Club de la Construcción, cómo se modificó la ley de colaboración eficaz para incorporar a las personas jurídicas, cómo el poder legislativo de aquel entonces modificó y promulgó una ley para darle todas las facilidades a las empresas corruptas para que pagaran la reparación civil, cómo un tribunal constitucional de aquel momento declaró infundada una demanda de inconstitucionalidad contra una ley que tenía nombre propio, que había sido creada por el poder político, los partidos políticos confabulados, y tratar por todos los medios posibles que estos casos quedaran casi en la absoluta impunidad. Pero cuando me refiero al tema de la impunidad, no estoy hablando de las sentencias condenatorias contra exmandatarios, como es el caso de Alejandro Toledo, o contra lo que posiblemente se viene frente a Ollanta Humala, o el caso de Vizcarra, o el caso de PPK, ¿no? Estamos hablando de cómo se recurrió a la modificación legislativa, no en el interés de solo sancionar a los responsables, a los políticos y a los empresarios responsables, sino que permitir que las empresas corruptas extranjeras pudieran transferir sus activos a terceras personas para impedir que puedan ser incautados o embargados. Cómo esa legislación y esa modificación de la ley penal permitió que empresarios corruptos extranjeros, como también algunos nacionales, se fueran del país, salieran de la jurisdicción nacional y se les permitiera seguir participando en los juicios penales nacionales en temas de corrupción bajo fórmulas virtuales en las que se hacía y se deshacía uso de la información de los procesos judiciales con fines eminentemente políticos, es decir, la utilización del derecho penal con fines eminentemente políticos para generar interés sobre determinados personajes políticos, desmerecer a otros personajes empresariales que ya habían transferido sus activos y someternos a ese eufemismo de lo que significaba las colaboraciones eficaces con fines políticos. Es decir, son casos evidentemente flagrantes de cómo se ha hecho manoseo y manipulación de la legislación penal y de la legislación procesal penal para favorecer intereses bajo la paradoja de lo que significa la seguridad ciudadana. En otras palabras, la seguridad ciudadana y el crimen urbano como correa de transmisión para esconder una dimensión de criminalidad como es la corrupción política y la corrupción económica, que cuantitativamente es la que más daño le ha hecho al país en términos económicos, para hacernos creer que evidentemente modificando el Código Penal estaba la solución de los problemas sociales
que, como vuelvo a repetir, son problemas estructurales, que tienen una lectura interpretativa muy fuerte en el plano de la manipulación política y de los partidos políticos, que son realmente los focos de atracción que distorsionan la economía y las políticas de Estado. Y eso no es parte del pasado, eso continúa hasta la fecha. En estos momentos se sigue modificando el Código Penal, no solamente con esa finalidad de encubrir, sino que tengo la percepción de que hay un interés político de desestabilizar la institucionalidad, la poca institucionalidad jurídica, tanto para fines de encubrir casos de corrupción política por parte de partidos políticos que están representados dentro del poder legislativo, y también para desestabilizar la institucionalidad en el país. Un caso más que evidente es lo que ha sucedido y viene sucediendo con la Policía Nacional del Perú y con el Ministerio Público, que son dos instituciones claves en la lucha para la prevención y el tratamiento de la criminalidad en el país. Una policía que ha sido y que es objeto de constantes manoseos y reformas institucionales, que ha generado una desestabilización de la institucionalidad policial, cuando en realidad es materialmente imposible poder enfrentar un fenómeno de criminalidad en los términos como confronta actualmente la realidad peruana, si es que no tenemos una institución lo suficientemente sólida, consistente, ¿no?, con suficiente respaldo como para poder continuar. Los últimos casos de corrupción se han caracterizado porque los altos mandos de la Policía Nacional han estado involucrados en casos de corrupción política. Los políticos corruptos buscaban fórmulas para poder tener manejo sobre la institución policial, bajo el pretexto de la investigación, del fortalecimiento de la investigación. Algo parecido, peor, ha sucedido con el Ministerio Público, una institución penetrada por los intereses políticos a través de operadores políticos que han buscado favorecer a determinadas empresas, a determinados grupos económicos, bajo el paradigma de lo que significa dilatar los juicios penales. Al margen de Alejandro Toledo, que está privado de su libertad, y de Pedro Castillo Terrones frente al tema del golpe de Estado, la totalidad de los políticos involucrados y la totalidad de los empresarios involucrados están con comparecencia en sus domicilios, y otros están en el extranjero y es materialmente imposible poder extraerlos. Entonces, esa actividad legislativa impertinente, reiterativa, irresponsable, se ha venido agudizando en los últimos meses. La primera modificación que nos debió haber llamado poderosamente la atención, y que los colegios de abogados debieron haber planteado demandas de inconstitucionalidad, fue la modificación del Código Penal respecto a las denominadas consecuencias accesorias. Se modificó el Código Penal para excluir la posibilidad de aplicar las consecuencias accesorias a los partidos políticos representados en el Parlamento vinculados a temas de corrupción. En algunos casos, bajo el paradigma de que los partidos políticos no pueden ser considerados como organizaciones criminales, cuando sabemos perfectamente que ha habido casos de que se utilizó a los partidos políticos y se frustró las expectativas democráticas de los ciudadanos bajo la conformación de partidos políticos para amasar dinero de la corrupción, bajo el tema de la aparente o del aparente financiamiento de las campañas políticas. Un gobierno de aquel entonces que, frente a la dicotomía de lo que significaba investigaciones vinculadas a la corrupción respecto al crimen organizado y al lavado de activos, promulgó una ley que se convirtió en una especie de salvavidas: la calificación penal del financiamiento ilegal de partidos políticos con penas máximas de 4 años, cuando sabemos perfectamente que esas penas nunca se van a ejecutar.
era una especie de salvavidas para salvar a los políticos corruptos investigados por el tema del lavado de activos. Incluso ha habido una casación de la Corte Suprema, ¿no?, que se mantuvo al margen frente al escándalo que significaba que esa casación fuera declarada fundada y que estábamos acá frente a financiamiento ilegal de partidos políticos y no de lavado de activos. Esa fue la primera propuesta legislativa que se convirtió en ley. A partir de ahí han venido una secuencia de iniciativas legislativas que en muchos casos se han convertido en leyes. La modificación del Código Procesal Constitucional, la propuesta de modificar la ley orgánica del Ministerio Público y del Poder Judicial para poder tener la posibilidad de sancionar penalmente a aquellos magistrados, a aquellos jueces que disponían la libertad de personas procesadas. Como lo ha manifestado no hace muchos días la nueva fiscal de la Nación, frente a las aseveraciones del Ejecutivo que han afirmado categóricamente que en los últimos 360 días han habido más de 2.000 detenciones en estado de flagrancia y que solamente se procedió a la detención preventiva en el 15-20%, sale a la luz la evidencia de que desde el punto de vista de los principios que rigen el Código Procesal Penal y la Constitución Política, para que una persona pueda ser privada de su libertad, tienen que cumplirse con determinadas exigencias. No solamente se trataría de aseverar públicamente que se capturó a más de un centenar de delincuentes en estado de flagrancia y achacarle la culpa directamente al Ministerio Público como ser los responsables de que una cantidad significativa de delincuentes que fueron apresados en estado de flagrancia o sorprendidos actualmente se encuentran disfrutando de la legalidad. Eso tiene una explicación bastante profunda y analítica, porque no solamente se ha tratado de echarle la culpa a la Fiscalía, del punto de vista sistémico de lo que estoy afirmando, sino que también se está recurriendo, por ejemplo, de manera totalmente irresponsable, a modificar el artículo 20 del Código Penal en su parte general respecto a la exención de la responsabilidad penal cuando se hace uso de la fuerza y de armas de fuego por parte de la policía y de las Fuerzas Armadas, que aparentemente es un tema que sigue siendo discutible, aun cuando la Corte Suprema, a través de un pleno jurisdiccional, ha sido absolutamente claro y preciso para poder explicar las razones del punto de vista justificado a través del cual un funcionario policial como un policía, un miembro de las Fuerzas Armadas, puede hacer uso de sus armas de fuego y quedar exentos de responsabilidad penal. Sin embargo, ya está en camino una nueva propuesta legislativa para modificar no solamente el Código Penal, sino para que estos delitos tengan que ser ventilados en el fuero privativo militar. Evidentemente, una distorsión y un debilitamiento de la acción de la justicia para poder atacar el aspecto operativo, el aspecto procesal, el aspecto sustantivo e incluso desestabilizar también al Tribunal Constitucional, porque evidentemente que estas legislaciones, al ser inconstitucionales, le corresponden los procesos, ¿no?, sobre la inconstitucionalidad o la demanda de inconstitucionalidad frente a estas leyes. Es decir, no son iniciativas aisladas, descoordinadas, que surgen de manera improvisada. La percepción que yo tengo es que se trataría de un plan político para desestabilizar la institucionalidad del país, modificando las leyes para debilitar los organismos de control y a la misma vez buscar espacios jurídicos más amplios en aras de lograr la impunidad de personajes políticos, sino también como parte de un plan de acción, de un proyecto político que, entre otras cosas, podría terminar
en un régimen autoritario, que no es un acontecimiento demasiado lejano a nuestra realidad. Un exmandatario actualmente encarcelado por haber dado un golpe de Estado que, si de haber sido exitoso, no tengo la menor duda que no estaría en este momento yo acá disertando como lo estoy haciendo. Pero claro, el aspecto legislativo es un elemento fundamental dentro de una estrategia política, porque no solamente se trata de modificar leyes en la expectativa de mejorarlas, son modificaciones que tienen objetivos precisos. Por un lado, fortalecer el autoritarismo institucional; por otro lado, debilitar la justicia penal ordinaria; por otra parte, amenazar a los funcionarios; por otra parte, recurrir a mecanismos subrepticios, como es el tema del uso de las armas de fuego y de otras iniciativas legislativas que me parece son parte de una sistemática iniciativa que tiene un objetivo y una finalidad eminentemente política y partidaria. Es decir, se conjugan una serie de factores políticos partidarios que juegan al reverso y a la inversa dependiendo de las circunstancias y de las necesidades que pueda tener cada uno de los partidos políticos que actualmente están legislando en el país. Y evidentemente que la legislación penal es un elemento fundamental, importante, porque es donde realmente se van a definir conductas vinculadas al nepotismo, al autoritarismo, a estos proyectos políticos que en algunos casos buscan desestabilizar la democracia como parte de una sistemática. En líneas generales, ciñéndome al tiempo programado, son algunas de estas reflexiones que me permito plantear en aras de analizar y estar conscientes del trasfondo que se esconde en estas iniciativas legislativas que ponen en evidencia que la modificación de la ley penal a lo único que ha conllevado es el aumento de la delincuencia y la criminalidad en todos los niveles a nivel nacional. Entendemos que el derecho penal tiene por su fin y su objetivo la paz y la convivencia social, pero los resultados son diametralmente distintos y diferentes. Ahora, a pesar de las 700 o más modificaciones que se han hecho al Código Penal, de las modificaciones que se han hecho al Código Procesal Penal y a otros regímenes legislativos, ha aumentado la delincuencia y la corrupción en nuestro país en todas las dimensiones y en todas las esferas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado doctor. Excelente ponencia, precisa disertación y también el evento por estas modificatorias, reformas que incluso, como bien ha mencionado, ya son un plan político para poder desestabilizar justamente lo que es nuestro Estado peruano, ¿no? Y se ve, es evidente este tipo de circunstancias y tenemos que estar atentos como órgano también, como abogados, litigantes, como también instituciones como son los colegios profesionales, donde tienen que estar velando por este tipo de circunstancias. Son los órganos llamados para poder accionar frente a ello, defender la democracia y resaltar también esta ponencia que indica que la historia del Perú efectivamente es una historia de corrupción, que es un tópico que en algún momento se tendrá que detallar, especificar, y ahora existe todavía nuevos casos de corrupción que se ha tenido últimamente, que ni siquiera se está datando por los historiadores, que seguramente poco a poco ya se estará, esto es historia del derecho prácticamente, estimado doctor, que vamos a tener que realizar, es una labor también que se tiene que plasmar y es un objetivo para la federación. Estimado doctor, el agradecimiento de la Federación Peruana Unificada de Abogados, que siempre estamos ahí pendientes y ahora con la nueva reorganización para poder difundir este tipo de temas que son necesarios para toda la comunidad jurídica y en especial a la sociedad
que con sus palabras, estimado doctor, de forma directa, ha podido también tallar. Y agradecemos a todos, esto se está transmitiendo a través de las redes sociales de la Federación, agradecemos a cada uno de los participantes y tenemos las palabras finales de nuestro estimado doctor Luis Lamas Puccio, que es amigo y también expositor destacado de la Federación Peruana Unificada. Adelante, estimado doctor, las palabras finales de esta ponencia magistral. Bueno, Billy, antes que nada reitero mi agradecimiento a la Federación y a tu persona por esa deferencia hacia mí para poder disertar estos temas. Es un tema de constante preocupación. Yo creo que los colegios de abogados, las universidades, son las entidades en este momento más importantes para poder hacer un planteamiento sistemático de lo que está pasando con el sistema legislativo, porque como estamos percibiendo, cada día es más intensa y más constante estas propuestas de reformas legislativas y lo que están conllevando no solamente es la desestabilización de las instituciones, sino el aumento de la delincuencia. Son temas de reflexión, de análisis, y otra vez te vuelvo a dar las gracias por esa convocatoria. Muchas gracias, estimados participantes. Agradecer al doctor Luis Lamas Puccio por esta ponencia magistral. Agradecemos a cada uno de los participantes y que esta transmisión también va a quedar grabada a través de todas las plataformas de nuestras redes sociales, que es un tema importante y es necesario pronunciarse sobre ello. Un abrazo desde la ciudad imperial, estimado doctor, y hasta una próxima oportunidad, que ya tendremos los eventos presenciales también, ya superada todos los percances también que se tiene en cuanto a las organizaciones de los colegios profesionales. Estimados doctor, un fuerte abrazo. De igual manera, saludos para todos. De igual manera, muchas gracias a todos los participantes. Estaremos comunicando también próximos eventos. Hasta pronto.